General, buenos días y gracias por tratar este tema tan importante. Durante el 2024, una persona fue asesinada cada 75 minutos en el país, de acuerdo a datos oficiales de la Policía Nacional. Solo en el Cantón Durán, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 155. Pero más allá de verlo en cifras, en estos números que generan alarma y preocupación, es importante analizarlo de una manera profunda. Y usted, como exministro del Interior, con amplia experiencia como oficial de carrera con más de 38 años al servicio de la comunidad, ¿cómo podría abordar el tema de la inseguridad, la delincuencia y la criminalidad en el país? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que lo primero que debemos dejar claro es efectivamente lo que usted manifestó. Esto no es un tema de números, esto no es estadística, no es cuántos pierden la vida, es por qué están perdiendo la vida. Y creo que lo primero que deberíamos hacer, y quien el Estado ecuatoriano, cuando hablo de deberíamos, es el Estado ecuatoriano, o lo primero que deberían hacer quienes definen y quienes deciden la política pública, es entender el fenómeno. Una cosa es lidiar con lo que teníamos antes, delincuencia común y el concepto de seguridad, y otra cosa es lo que hoy se conoce como crimen organizado asociado a los nuevos conceptos que debemos entenderlos. ¿Por qué lo digo esto? Porque per se la seguridad y las amenazas y los riesgos siempre van a existir. Nunca vamos a encontrar una única solución. Siempre vamos a convivir con esto, pero lo que hay que buscar y lo que hay que perseguir es mitigar estas escaladas, estas expresiones violentas. El primer concepto que yo creo que debe dejar claro o que debe quedar claro es ¿qué entendemos por seguridad? Para mí ahora es la condición básica para cualquier sociedad pueda desarrollarse. ¿Y por qué es la condición básica? Porque tenemos que, para entender la seguridad, entender cómo está la economía, entender problemas sociales, antropológicos que estamos viviendo, entender el cambio climático, inclusive, y los alrededores, geografía, cómo juega en los mercados ilegales y en la comercialización global de los mercados ilegales. Tenemos que entender cómo está la ética pública, tenemos que entender muchos conceptos que antes no los teníamos, inclusive temas ligados ahora a la inteligencia artificial. Y ahí podemos nosotros ir mirando ya algunas condiciones. ¿Por qué la seguridad está afectando no solamente a la integridad física de las personas, sino está afectando también ya a las democracias en países en los que el Estado de Derecho queda anulado por presencia del crimen organizado? Ahí viene un segundo concepto que tenemos que entenderlo mejor, el concepto de crimen organizado primero. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado es un fenómeno complejo que no solamente tiene que ver con policía y fuerzas armadas versus delincuentes. Es un fenómeno complejo que tiene que ver con muchos aspectos, especialmente ¿por qué? Porque tiene estatus político. No existiría crimen organizado sin estatus político, porque la estructura del crimen organizado ya no es lo que se hablaba en la Convención de Palermo de inicios de 1990. Ahí se hablaba de que el crimen organizado es una estructura de tres o más con un interés económico. Hoy el crimen organizado básicamente es una estructura política, económico-financiera y delincuencial. Por eso generan macrocriminalidad. En el nivel más bajo del crimen organizado están estos delincuentes violentos, los que generan desorden en las calles con delito común y también delito doloso como el homicidio, el asesinato, el secuestro, la extorsión y otros tipos penales que lastimosamente quedan en impunidad, porque hay un segundo nivel, que es un nivel financiado por empresarios corruptos que se dedican al fraude procesal, que criminalizan la justicia y criminalizando la justicia anulan el Estado de Derecho. Entonces hay una cadena de abogados que son parte de las organizaciones criminales encargados de esta puerta giratoria, de que todos aquellos que ingresan al sistema queden en impunidad. Y asociados con ellos, los empresarios financian también hoy con la globalización y con estos mecanismos alternativos de comunicación, a medios
que deslegitiman no solamente el liderazgo de las personas que ejercen, que ejecutan, que hacen el ejercicio de la política pública, sino que están atrás básicamente de deslegitimar la política, porque en el nivel superior están ya quienes medran, que son básicamente los políticos que rechazan la política pública y que desde el populismo quieren mantenerse en el poder. Entonces, ahí usted ya va encontrando unos conceptos que hay que profundizarlos sin duda, que hay que entenderlos mejor para poder cambiar y reformar. ¿Por qué en la Asamblea no quieren reformar temas de interés en crimen organizado? Porque el concepto de soberanía todavía es algo que les ayuda para proteger. Ya la soberanía, entendida como la defensa territorial, no cabe, ya no es suficiente porque las amenazas y los delitos muchas veces se conciben son transnacionales, se ejecutan en otros lados o terminan de ejecutarse en otro lado. El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, todo esto está ligado. Entonces hay que cambiar el concepto también de soberanía. En efecto, usted bien lo ha mencionado, este fenómeno social es multicausal, multifactorial, pero ¿qué necesitamos hacer como Estado si ya podemos identificar que estas son las deficiencias, estos son los vacíos que existen? ¿Cuáles serían esas primeras acciones que como Estado, como sociedad, desde la doctrina, jurisprudencia, podríamos nosotros implementar como para atacar y erradicar esta problemática? Centrémonos específicamente en la violencia juvenil, porque estas bandas criminales captan a nuestros jóvenes con estas falsas promesas de una vida muy fácil, acceso a dinero, a armas, a droga. Y nuestra juventud no solamente está siendo destruida, también las familias y la sociedad en sí. ¿Cómo atacamos si tomamos como ejemplo específicamente el sector de Durán, uno de los más conflictivos de nuestro país? Ok, mire, yo creo que para aterrizar en su pregunta, hay que entender también desde lo geoeconómico, lo geopolítico de los mercados ilegales y lo geoestratégico. Ya aterrizando acá en el Ecuador, sin duda, lo primero que necesitamos es capacidades especiales. Hoy se está presentando un proyecto económico urgente para enfrentar la economía ilegal. Eso es necesario porque si no creamos nosotros una estructura con capacidades especiales, no es dar libertad a todos para que actúen como sin norma, es básicamente dar un privilegio a aquellas personas que están ejerciendo la acción estatal de seguridad y de defensa. Este mecanismo es fundamental, este mecanismo es importante, porque eso es lo que han retrasado. Y luego en el camino, con capacidades especiales, habrá que ver si es necesario o no mantener lo que teníamos antes como estructura, que es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Yo creo que ya ese triángulo que consiste el Consejo de Seguridad Pública, que es una estructura basada o soportada en la defensa con Fuerzas Armadas, en la seguridad con policía y riesgos, y además con una estructura de las autoridades de los poderes del Estado, creo que hay que ampliar, porque el Estado somos todos, tienen que incorporarse ahí al Consejo de Seguridad Pública los gobiernos municipales, porque las ciudades son los que nos tienen que garantizar la convivencia, y al ser un tema de ciudad, el alcalde y las autoridades locales juegan un rol importante, que hoy no deciden, que hoy no tienen ningún poder de decisión, y que incluso están por fuera de las acciones operativas o táctico operativas que se tomen. En segundo lugar, yo creo que si queremos nosotros anticipar, tenemos que fortalecer la inteligencia en todos los aspectos. Inteligencia e investigación criminal es la clave. Yo creo que lastimosamente por lo que estamos viviendo hay una obsesión por la guerra, pero deberíamos tener una obsesión por la paz. Todos los municipios deberían tener un plan que nos acerque a la prevención, pero la prevención no es de corto plazo. Por eso las autoridades no quieren, porque es al menos de mediano y de largo plazo, mirando a los jóvenes para no seguir teniendo generaciones perdidas, generaciones o que buscan migrar o que buscan ser parte de las organizaciones criminales porque es el mecanismo que están ahí.
Este es lo que nos ha llevado a este polvorín que es ahora determinadas ciudades, que por su geografía son estratégicos para el uso de los mercados criminales. Porque eso también hay que entender. ¿Cuál es Durán? Por su cercanía a Guayaquil, por su cercanía a los puertos, porque es una ciudad que inclusive ha nacido desde la informalidad. Los terrenos han sido mecanismos dados por populistas que han entregado sin ningún mecanismo y a través de tráfico de tierras les han otorgado, pero no son propietarios. Entonces ahí hay muchos mecanismos que corregir, porque el desorden que ya se ha creado durante muchos años es muy difícil. Pero también hay que entender cómo funciona el mercado ilegal, cómo llega la droga, desde dónde llega la droga y desde dónde llegan todas las armas, desde dónde llegan todos estos mecanismos que generan violencia a Durán. Y en segundo lugar, ¿por qué la estructura se ha degradado tanto? Criminalizaron la justicia, como expliqué, pero también criminalizaron la obra pública, porque estas organizaciones mafiosas lo que buscan es que se deprecien los terrenos para adquirirlos de ellos y adueñarse de toda esta geografía. Esto ha sucedido, además de tomarse los puntos estratégicos en el municipio, digamos, para estas dos cosas, para la contratación pública y hacer una especie de lavado de dinero, pero también para el mecanismo de la administración de justicia. Pero ¿cómo llega la droga a Durán? ¿Cómo llega? Entonces, antes se creía que la droga que produce Colombia y que produce Perú, que cada vez es mayor porque la demanda en el mundo es mucho más alta, en el mundo entero demanda más y nuestros puertos son los sitios de embarque hacia afuera. Y se cree que el tráfico es únicamente los que en el Ecuador pueden estar dentro de esta cadena de ilicitud. También son socios en el exterior, porque al final llega a puertos europeos, a puertos asiáticos, y desde ahí se distribuye a todo el mundo. Ahora está llegando inclusive al África. Entonces, y con el puerto que acaban de inaugurar en Perú, hay mucho más posibilidad de enviar. Entonces, siempre hay más producción de cocaína, especialmente en Colombia, pero también hay presencia de anfetaminas, ¿ya? Que vienen desde el otro lado y que sirven los puertos del Ecuador para salir hacia Norteamérica, porque eso viene desde el Asia. Entonces, son como unos commodities en los cuales interactúan, pero trafican por aire, por agua, por tierra. Entonces, ¿cómo llega Durán para tratar de entender? Y en Durán se ha creado por estas estructuras criminales no solamente un sistema ilegal, que tiene que ver con comunicaciones, con videovigilancia, con armas, Tienen con sus propias justicia. cámaras de seguridad instalados en Tiene, diferentes puntos de la ciudad, del país. pero eso ya lo decía Roberto Saviano cuando escribió su libro Gomorra acerca de lo que sucedía en Italia. La forma, los primeros chicos que ingresan a las organizaciones criminales ingresan entre los 8 a los 12 años y lo primero que hacen es ser vigilantes. Les regalan o les dan unas bicicletas de medio uso para que estén circulando en un sector. Y el error de ellos se paga con la muerte. Ellos son encargados de vigilar y advertir. Así funcionaba antes del sistema de videovigilancia. Hoy tienen circuitos cerrados de videovigilancia y hay personas, muchachos entre 12 y 14, 15 años, que ingresan primero a las organizaciones como vigilantes. Pero como ahí los pagos no son muy altos, siguen creciendo y luego se van convirtiendo de vigilantes ya o en expendedores o en brujos, como se llama, para distribuir o en transportadores o en sicarios. Depende General, ya de cada ¿cómo, uno. cómo sacamos a nuestros niños y jóvenes cuando su propio núcleo familiar se dedica a la misma actividad ilícita, su entorno social, su núcleo primario, vecinos, no va a la escuela, el papá, la mamá quizás realiza actividades ilícitas? ¿Cómo prevenimos que sea un delincuente potencial, un narcotraficante, un sicario? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el concepto de política pública? El concepto de política pública es que el Estado pueda atender las demandas ciudadanas. Es un conjunto de acciones y de estrategias para atender una demanda ciudadana y sobre todo cambiar una realidad social. Pero cómo se diseñan las políticas públicas en el Ecuador? Se diseñan al ojo, se diseñan en una lluvia de ideas, se diseñan en una estructura como el COSEPE, se diseñan en una estructura como el Consejo Cantonal de Seguridad. No,
no hay, porque la evidencia, nadie quiere sentarse a buscar la información. Yo creo que aquí también la academia y los estudiosos nos dejan una deuda, porque ¿dónde están las cifras que nos digan todos aquellos aspectos que usted nos está planteando? ¿Cuántos niños han nacido desde el año 2000 y que debían haber sido escolarizados al año 2005 y que hoy, en el año 25, tienen 25 años de edad y han estado o presos o fallecieron o son parte de las organizaciones criminales? Los que nacieron en el 2010, ¿cuáles son las políticas? Y los que últimamente han nacido en el 2020, ¿están asistiendo o no a la escuela? ¿Cuánto de esa información realmente sirve para la toma de decisiones? Este es el problema. En el Ecuador anulamos también la capacidad de análisis de la información. Creo que uno de los aspectos fundamentales es también que una Secretaría de Planificación y Seguridad en los municipios pueda recoger esta información que está dispersa en todo lado y sobre eso pueda ir priorizando para plantear realidades que hay que cambiarlas en el sistema educativo con los jóvenes para atenderles de mejor manera. Y también esta forma, cuando nosotros miramos la seguridad, tenemos que mirar la política económica, qué es lo que está pasando. Si nos están hablando de que al menos 30.000 millones de dólares son dineros ilegales que están contaminados con el dinero legal, entonces estamos hablando de 30 puntos del PIB. Yo creo que es una exageración. Pero ¿quién nos presenta un dato real? Porque al menos entre 5 y 10.000 millones de dólares sí se lavan, es decir, 10 puntos del PIB. Y cuando hablamos de 10 puntos del PIB, en empleabilidad se estima que cada punto representa entre 75.000 y 100.000 puestos de trabajo. Entonces, la cadena de ilicitud es tan alta que mucha gente, al no tener empleo, ve una posibilidad aquí y trabaja para las organizaciones criminales. Todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie puede decir nada por esta famosa ley Omerta que se crea en base a la Administración de Justicia Paralela. El que habla, muere. General, Entonces todo el mundo mantiene silencio. ¿nos hace falta voluntad política o sí existe? No, yo creo que la voluntad política existe. Lo que yo creo que existe, lo que yo creo que falta es conocimiento y responsabilidad política. Quienes quieren asumir un cargo, mire, el problema es cómo y por qué se acercan a ser autoridad y por qué quieren ser asambleístas, por qué quieren ser alcaldes, prefectos, consejeros. Si es cambiar esta realidad, bienvenido, pero el problema es que los partidos políticos no depuran y lo que se presenta es gente que lo único que quiere hacer contratos con el Estado o quiere vivir de la ilegalidad también. Entonces, este es el problema. Por eso, para mí, la condición básica, el concepto de seguridad, es la condición básica para el desarrollo de las sociedades, para la convivencia pacífica, para evitar esta perversión del Estado de Derecho. Pero se necesita que los liderazgos sean auténticos y que quieran cambiar la realidad. ¿Cuál sería una política pública en concreto que podría aplicarse en este marco en el que lo estamos planteando, analizando este día? Yo le voy a decir dos. La primera, todas las instituciones tienen que ser más democráticas. Es decir, cuando hablamos de más democracia, tiene que ser más pluralidad, más participación. Tiene que haber un consejo. El Consejo de Seguridad Pública del Estado no puede ser un ente cerrado en donde 5 o 6 personas tomen la decisión. En los municipios en donde estamos con muchos problemas, los lugares donde hay mayores decomisos, mayores hechos de violencia, mayores enfrentamientos, tienen que crear una estructura social que tome una decisión. ¿Quiénes son los que deciden en Durán qué es lo que hay que hacer para solucionar el problema? ¿O solamente esperan que esta fuerza de tarea conjunta o el bloque de seguridad llegue cuando ya como reacción a una masacre? Así no funciona. Se Tiene que necesita darse la prevenir. vuelta, tiene que saber la vuelta, tiene que darse la vuelta. Entonces las instituciones tienen que ser más democráticas para poder, insisto, desde análisis de información, de datos, poder plantear una salida, una estrategia en el mediano, en el corto y en el largo plazo. En segundo lugar, las políticas económicas no pueden ser más intrusivas o más impuestos. Tienen que ser un tema de más inclusión social. Si no hacemos inclusión social, es muy complicado que nosotros podamos encontrar una salida. Y ahí hay que llegar desde los pequeños, recuperar nuevamente el principio de autoridad en la casa, en el barrio, en la iglesia, en la escuela y en todos los espacios. En Durán, por ejemplo,
No hay principio de autoridad porque contaminaron todo. Transportaban droga en los basureros, en los vehículos de recolección de basura, en las Cuerpo de ambulancias, bomberos. en patrulleros, en cuerpo de bomberos, en vehículos del tránsito. Han asesinado a agentes de tránsito, a policías, a fiscales, a jueces, a autoridades municipales. O sea, entonces, todo el mundo está en esta lógica y muerto de temor y de miedo. Desde Creo la que principal figura municipal, que en este caso es el alcalde, quien lamentablemente no puede operar desde territorio dado el nivel de amenaza con el que vive. sí, o sea, es que ese es el tema, ese es el problema fundamental. Entonces, me parece que el debate que nosotros deberíamos hacer es primero revisar cuál es la estructura y cuál es el catálogo de recursos con el que cuenta Durán para la salida. Si no tiene, hay que reinstitucionalizar, hay que devolverle una mínima meritocracia a todo el sistema, porque caso contrario, vamos a continuar en estos temas. Y la salida que está planteando hoy el gobierno nacional, no hay que desecharla. Si bien parece hipotéticamente una posibilidad de violar derechos, pero la pertenencia a una organización criminal ya debe ser una tipología penal en el Ecuador. ¿Cómo probamos que pertenece a una organización criminal? Desde lo pequeño, desde estos actos de negligencia, pero una negligencia deliberada que genera en corrupción, con agentes de tránsito, de control, con policías, con Fuerzas Armadas, una depuración que vaya desde ahí por pertenecer a una organización o por colaborar, por negligencia deliberada o por corrupción pasiva. Todos estos mecanismos tienen que hoy, más que nunca, ayudarnos a disuadir. Antes, insisto, había había que tomar algunas medidas, inclusive ya estas detenciones masivas no les disuade porque tienen una estructura de abogados que enseguida les está sacando y que las aprehensiones se buscan un tecnicismo o una palabra mal escrita para sobre la base de eso sacarles. Pero las aprehensiones que se hacen son resultado de una acción y son resultado de un acto de las personas. Entonces, todos estos tipos, yo creo que es el momento no se puede con lo ortodoxo, con lo común, no se puede enfrentar esto. Y en efecto, Hay que ser como mucho evoluciona. más disuasivos. Correcto, y como va evolucionando la sociedad, también va evolucionando el delito y debemos adaptarnos a ello. Bien, usted lo ha manifestado, general, la importancia de robustecer las políticas públicas, un sistema de inteligencia que nos permita seguir y atacar de cerca el delito. Pero bien, es importante también no dejar de lado aquellas medidas preventivas son modelos que han tenido resultados en países quizás como Chile, como Perú, como España. Por mencionarle tan solo uno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha implementado ciertos programas deportivos precisamente para darle a nuestra juventud medios para que ocupen su ocio, su tiempo libre en actividades que les pueda llevar hacia un mejor futuro, que en efecto les dé las herramientas para no dedicarse a la vida criminal. Dentro del marco Ecuador, específicamente Durán, ¿usted considera que el deporte podría ser una herramienta eficaz como prevención del delito? Mira, el deporte, el arte, la música, todos estos espacios y el modelo de gestión de las instituciones es el que debe revisarse para que el liderazgo nos alcance a esto. La cooperación, la coordinación, la articulación interinstitucional es fundamental. En el ejercicio del Ministerio del Interior, cuando me correspondió, nosotros creamos el ministerio y creamos el ministerio con dos viceministerios, el uno para la política que es enfrentar el crimen organizado y el otro para la prevención. Y ahí queríamos nosotros crear centros cívicos. Los centros cívicos tienen esta característica y esta capacidad y hay financiamiento. El BID entregaba a cada municipio 4 millones de dólares con una posibilidad de pago a 10 y 15 años. Y los centros cívicos eran centros que ayudaban a la gente para que a través de sus habilidades motrices puedan no solamente perfeccionarlas, sino que puedan generar a través de esos mecanismos de aislamiento con estas organizaciones, pero también puedan generar ingresos para cambiar su forma de vida, para que exista una movilidad ascendente.
ya no de clase media hacia abajo, sino más bien de pobreza hacia clase media. Y eso sí ayuda, sin duda. Hay mecanismos, inclusive de cooperación internacional con grandes organizaciones deportivas, con grandes organizaciones artísticas, pero ahí vienen las preguntas, o sea, ¿qué se prioriza? Durán, dígame usted, puede tener canchas, pero tiene museos, tiene bibliotecas. ¿Cuántas escuelas públicas existen realmente con protocolos nuevos de que nos garanticen que los niños adentro se van disciplinando y no al revés, que van tomando control de la escuela por sobre el principio de autoridad de los mismos maestros y profesores? Entonces, todos estos temas, y yo creo que ayuda, todo ayuda. En la policía creamos el proyecto de policía comunitaria, basado Claro que sí. en experiencias que ya se la vivieron en Japón con los Koban, en Colombia con los Kai y en Israel inclusive con los kibbutz. Entonces, todos estos se hizo una adaptación, el plan cuadrante de Chile, y nosotros trajimos acá, sectorizamos la ciudad. Por eso el país está dividido en distritos, circuitos, subcircuitos, y en cada subcircuito el modelo de gestión tenía policía comunitaria. El tema es que con todo lo que ha sucedido, las unidades de policía comunitaria vandalizadas ya necesitan un mecanismo de seguridad, ya necesitan un blindaje en las puertas, un blindaje en los vidrios por todos los atentados que ya vivieron y los patrulleros. La pregunta que viene ahí es el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el país y cuáles son los presupuestos que tienen los municipios priorizados para estos aspectos? Porque una cosa es soñar todo lo que se quiera hacer, pero otra cosa es lo que realmente, sobre la base de las capacidades, se puede hacer y sobre la legalidad también. El mismo Ministerio de Educación, hay que revisar eso. A la policía no le permiten entrar porque supuestamente la policía está violando derechos de niños ahí, pero le quitaron cuando en cualquier otro país el policía comunitario es parte del paisaje, es parte de la razonabilidad que existe para que desde niños empiecen a respetar por un principio de autoridad. Hace falta mucho trabajo, mucha depuración, hace falta mucha comprensión. La voluntad yo creo que la tienen todos, porque yo no concibo un funcionario público que acepte un cargo sin voluntad. Lo que tal vez a veces va existiendo es una falta de comprensión y una falta de liderazgo para depurar, porque hay mucha gente irresponsable, insisto, con esta forma de corrupción pasiva, porque una cosa son los que ya interactúan y son parte de la organización criminal, que reciben fondos de la organización criminal, pero otros son los que pasivamente dejan pasar y que a partir de esos temas existe todo lo que estamos viviendo. Porque imagínense, que nosotros encontremos encaletado 8 toneladas de droga cerca del puerto, quiere decir que desde Colombia, desde la frontera, ¿qué controles hubo? Y si nos están llevando 8 toneladas en una tractomula, entonces ya los controles, el sistema de inteligencia, todo va desapareciendo. Ahora también el Ese papel es otro. del sistema de justicia, porque de qué sirve Sí, todo el trabajo que realiza Policía Nacional a través de los operativos que los vemos general a diario. Todos los días vemos operativos y operativos, captura, aprehensiones de sujetos con múltiples antecedentes. Sujetos tienen hasta 16 detenciones previas. ¿Y qué hacen en las calles? sí, pero mire, lo que el hacer mucho tampoco es eficiente, ¿no? Y si nosotros cogemos y decimos, ¿cuánto de droga se ha decomisado y en dónde? En el Ecuador se decomisan aproximadamente el 20 o el 30% del total de droga que se produce. Si se produce 4.000 toneladas en Colombia, nosotros estamos incautando aquí entre 600 y 650 toneladas. Y el resto se va, pero 450 toneladas. Ahora hagamos un ejercicio para ver en dónde se decomisó, en qué circunstancias se decomisaron y sobre qué supuestos de investigación e inteligencia se decomisaron. La mayoría es por acción de los canes en puerto, ya listo para embarque, o se decomisan en carretera en estos trabajos de interdicción. Cuando se decomisan en los trabajos de interdicción, se decomisan como azar en flagrancia o se decomisan porque atrás hay un sistema de investigación. Algo que yo confío, pero
que los resultados no llegan a la velocidad que uno quisiera, pero confío, es que se ha recuperado la confianza con las redes internacionales. Por eso acaba de caer el albanés en Dubái, sin duda, en donde están los paraísos fiscales para el lavado de dinero. Ya tuvimos un gran operativo con la policía española en el puerto de Algeciras y sirvió. Los alcaldes de los 3 puertos más importantes del centro de Europa se reunieron acá y crearon una comunidad para crear un centro de inteligencia. Ahora es nosotros acá en el Ecuador, ¿cuál es la política exterior en materia de seguridad? Estamos autorizando para que vengan agentes de policía a hacer trabajos de inteligencia en los puertos nuestros. Ahí es cuando empezamos a tener problemas, porque no hemos revisado ni la agenda, ni las políticas de seguridad, ni la política de inteligencia, ni la política exterior, ni la política penitenciaria, ni la política de prevención, que es lo mínimo que deberíamos nosotros tener y plantearla a la sociedad. Así vamos a trabajar y estos van a ser los indicadores que ustedes irán mirando. Es decir, general, como para ir aterrizando un poco esta conversación, esta evolución que se ha ido dando en el crimen, en todos estos hechos delictivos, en estas organizaciones terroristas, estarían principalmente motivadas por la presencia y la expansión del narcotráfico. Por el dinero ilegal. No es solamente narcotráfico, pero es dinero ilegal. Dinero ilegal, mire, el contrabando. Los puertos han vivido y mucha gente ha hecho dinero del contrabando. Y sigue siendo un mecanismo de mucha ilegalidad, informalidad y de inclusive no pago, una negligencia del SRI, digamos, porque hay mucho mecanismo ahí. La UAFE no hace los reportes de operaciones inusuales con lo que debería. Y tampoco los bancos, porque los oficiales de que están ahí para garantizar que no existan estos movimientos, también se escudan en el famoso sigilo bancario. El tema va desde ahí, ¿ya? Todo el dinero que se mueve a través de mercados ilegales, no solo el narcotráfico. Sin duda el narcotráfico es lo más fuerte, porque tiene dos presencias, el tráfico internacional y el consumo interno para degradar mucho más el tejido social, porque eso no lo hacen, generan consumidores para que a través de ese desorden estén las fuerzas del orden ahí comprometidas en su trabajo pequeño, mientras lo grande empieza a salir. Por eso hay que entender bien el rol de las navieras, inclusive en las salidas. O sea, nosotros hablamos de los puertos de Guayaquil, de Machala, de Esmeraldas y de Manta, que están cooptados por las organizaciones criminales. Pero ¿qué pasa con las navieras? Y las navieras tienen bandera francesa, bandera china, bandera estadounidense, bandera británica, bandera española. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Porque al final el producto va ahí. ¿Y cómo retorna esos capitales si es que retornan? ¿O dónde están lavando? Luego tiene usted el oro, la minería ilegal, que nosotros hemos rechazado la posibilidad de generar políticas mineras, catastro, por un discurso antiminero que nos tiene también ahí en un mecanismo de subdesarrollo. Cuando Perú, Colombia, que tienen muchos recursos igual, lo hacen extractivamente de una manera técnica, pero nosotros aquí, por esta irracionalidad política, no queremos, pero porque también muchos están medrando. ¿Cuánto de oro se exporta y cómo se exporta y desde qué puertos se exporta y a dónde se exporta? Y eso ya no regresa, esos recursos ya no regresan al país. Luego tiene tráfico de armas. ¿Cómo ingresan las armas acá al Ecuador? El problema, nosotros ya no, tienen más armamento que la misma Ya no policía y tienen más miedo a sofisticado. nada. Recién encontraron un armamento que lo intentaban pasar aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Es impresionante, Mire, ya, no tienen ya, límite. ya no nos vamos a sorprender, pero el Comando Vermelo en el Brasil, porque aquí interactúan todos, aquí interactúan las mafias europeas, asiáticas y lo más fuerte que es los más violentos. Tenemos los carteles mexicanos, tenemos las disidencias colombianas, tenemos los maras salvatruchas de Centroamérica y tenemos el Comando Vermelo más el Tren de Aragua. Aquí interactúan todos. Pero el Comando Vermelo en el Brasil, cuando ingresa la policía a las favelas, ingresan por vía terrestre, pero por vía aérea, y tienen ya lanzacohetes para bajarse helicópteros. Entonces, cualquier momento acá podría también, sorpresa, miren ya,
es que esto es lo ilimitado que tienen en relación a los recursos económicos. El tráfico de drogas no va a parar, la economía ilegal no va a parar, pero lo que no pueden es agentes del Estado participar en estas organizaciones. Por eso se va perdiendo el Estado de Derecho. Hacia allá hay que ir y hay que afectar. General, para finalizar en virtud del tiempo, ¿qué recomendación daría usted para poder prevenir de alguna manera, ya que nos hemos centrado en el tema de la prevención principalmente, la delincuencia juvenil en el Cantón Durán y en el país en general? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle responsabilidad, porque esto no es un acto de voluntad política, darle responsabilidad política a las autoridades locales. En cantones complejos como Durán, como Manta, como Machala y los otros que tienen altísimos niveles de violencia. Y esta parte de la prevención, la convivencia pacífica, tiene que ser una política de la ciudad, con recursos de la ciudad. No se puede, el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad y el Estado ecuatoriano está buscando la forma de alcanzar la cooperación internacional. La cooperación no es ideológica, la cooperación es un tema que tiene que unirse sobre la base de la confianza y que todo el Ecuador tiene que demandar, pero en el municipio igual. Al municipio hay que pedirle políticas de seguridad y hacer un seguimiento, garantizar los derechos y las libertades de los dos grupos más vulnerables, los niños y la tercera edad, en materia de educación y en materia de salud. Nosotros ahí tenemos que poner un sistema de alertas temprano que nos vaya informando. Una madre adolescente da a luz y hay que hacer un seguimiento porque potencialmente ese niño podría tener muchas complicaciones. O al revés, una familia ya numerosa, sin recursos económicos, necesita solidariamente el municipio, la sociedad tiene que ayudar, porque este es el mecanismo, tiene que ser más inclusivo. Por eso hablo de políticas económicas inclusivas y hablo de instituciones democráticas, más pluralistas, que puedan percibir mejor los problemas y buscar las soluciones más rápidas. Luego, yo creo que hay que crear un sistema de análisis de la información, personas encargadas de encontrar aquellos en un proceso sencillo, porque es buscar el equilibrio, algo que se está yendo por sobre el límite superior o por sobre el límite inferior en relación a la variable con una campanita de Gauss y decir, hacia acá tenemos que nosotros fortalecer y buscar ahí sí esas políticas de desarrollo social, esas políticas que fomenten cultura, arte, deporte, música. Nosotros, en vez de ser la capital del mundo del homicidio, ¿por qué no podemos ser la capital que exporte talento con gente preparada, que cultivemos el arte que mucha gente tiene en las calles, que recuperemos la ética, que recuperemos la convivencia pacífica, una ciudad ordenada? Pero ese es un tema de ciudad. Aquí los municipios se lavan las manos. Y mire, esto sí tiene que ver con las definiciones políticas. Aquí se dice mucho, no, es que, ¿qué tiene que ver el alcalde o qué? Hay alcaldes, hay movimientos políticos que han manejado ciudades violentas por más de 10, 15 años y ahora sí reclaman que nada funciona. Entonces, toda esa política local no funcionó. Se necesita que la mayoría de actores sociales positivos lleguen a estos espacios, más que Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se necesita también la presencia ahí de bienestar social, se necesita la presencia de la iglesia, se necesita la presencia de maestros mejor formados para entender a estos muchachos en condiciones críticas, se necesita estructura deportiva, se necesita mecanismos alternativos, digamos, para que no miren únicamente la posibilidad de placer temporal, momentáneo, o establezcan su vida, porque al final saben, su proyecto de vida es hasta los 25, 30 años y terminan, en el mejor de los casos, presos y en otros fallecidos. Entonces, Presos a seguir perfeccionando sus técnicas delictivas dentro de prisión. pero yo quiero, mire, Anali, solamente un tema. Si nosotros cogemos y hacemos en Durán, ¿cuántos fallecidos ha habido los últimos 5 años? Y ustedes pongan por apellido, van a darse cuenta que se reproduce la violencia
entre personas con un patrón de conducta y un patrón de comportamiento. Y si a ese patrón de comportamiento no le ponen el apellido, le ponen la edad, le ponen el lugar de procedencia de los padres, le ponen la situación civil de los padres, le ponen los mecanismos donde estudian, tantas cosas, ahí se pueden ir encontrando las soluciones. El asunto es que se ha perdido tanto que las ciudades ya simbólicamente pertenecen a las organizaciones. El barrio tiene todas las pinturas y todos los murales de las organizaciones criminales, pero no hay una bandera del país, una bandera de la ciudad, una bandera que le dé un símbolo de diferente. Entonces, hay que trabajar mucho, insisto, pero el tema es si quieren o no quieren hacer la inversión, porque esto no va a cambiar porque nos vayamos todos los días y nos pongamos de rodillas a orar. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en recuperar institucionalidad y poner indicadores adecuados en un plan que nos den la dirección exacta para decir, vamos a reducir los homicidios en este tiempo, pero también vamos a mejorar la educación de estos muchachos en tal tiempo? Y el rol de la parte privada. Las ciudades no son solamente violencia, las ciudades son industria, las ciudades son comercio, las ciudades son servicios. Quienes tienen estos mecanismos, la parte privada, ¿en cuánto están aportando? O también están viendo cómo se degrada para adquirir y especular comprando tierras. Entonces, ahí hay mucha gente que irresponsablemente, por eso no es un tema de voluntad, para mí es como, lo volitivo no tiene mucho que ver, es un tema de responsabilidad. Inclusive yo creo que a estas alturas debería ser un tema penal la irresponsabilidad política en estos espacios. Es Claro. exagerado, pero debería ser. Gracias, general, por su valioso aporte. Anhelo que la próxima vez que nos reunamos sea para revisar cifras positivas, donde el delito no sea el eje de esta conversación, sino los avances que como sociedad y Estado hayamos ganado. Una buena tarde. Una buena tarde.